En Visión Global, la entrevista del día. Las consultas en materia laboral se han incrementado notablemente en los últimos 15 días, principalmente por el miedo de los trabajadores a ser despedidos por los cierres temporales de negocios, también dudas sobre las condiciones laborales en las que muchos de ellos tienen que teletrabajar, las posibilidades de conciliar el trabajo y el cuidado de sus hijos. Muchas preguntas para las que siempre tienen respuestas desde Legalitas. Y esta tarde saludamos a Sergio Herrero, que es abogado de Legalitas. Sergio, muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Me imagino que ya en cualquier otro periodo es cierto que todo lo relacionado con preguntas, dudas sobre los temas laborales, pues me imagino que estarán a la orden del día. Pero claro, con este asunto, con esta crisis, con esta pandemia que tenemos encima, habréis notado un auténtico aluvión de consultas en los últimos días. Pues sí, justamente esa es la palabra que yo utilizaría, un auténtico aluvión. Hay muchísima incertidumbre, tanto del lado de los trabajadores como de los empresarios, y las consultas se han incrementado de manera exponencial. Sobre todo, ¿qué es lo que os preguntan? ¿En qué aspectos tienen más dudas los trabajadores? Pues hay mucha preocupación por la situación económica que está generando esta crisis sanitaria y también preocupaciones sobre salud. Cada vez detectamos más consultas de trabajadores muy preocupados por la obligación que tienen de seguir prestando el servicio y de seguir trabajando ante el aumento de la pandemia, las preocupaciones que le genera esta obligación de tener que seguir yendo a trabajar. Me imagino que también al principio de toda esta historia, de toda esta situación, quizás las primeras preguntas eran más por la historia de la conciliación, sobre todo cuando cerraron los colegios, universidades, porque claro, había que quedarse en casa cuidando de los niños. Efectivamente, se han creado muchos problemas de conciliación de vida familiar y laboral, porque el decreto de estado de alarma que suspendió la actividad en los colegios, y efectivamente los trabajadores tuvieron un problema adicional, ¿no? Que era la necesidad de tener que ir a trabajar por un lado y la parte tener que quedarse al cuidado de sus hijos. Y esto generó muchísima incertidumbre hasta que el gobierno ha aclarado un poco las circunstancias de conciliación de vida familiar y las posibilidades que tienen los trabajadores para acogerse a distintas alternativas. Y sobre eso se ha preguntado mucho, sí. Y me imagino que también, claro, a medida que se va prolongando esta situación, claro, seguirán las consultas, seguirán las preguntas, sobre los expedientes temporales de regulación de empleo, que quizás sea algo que quite el sueño a muchos. Sí, ha habido que aprender a deletrear esta palabra que no la estábamos escuchando desde la crisis anterior del año 2010-2012, el expediente temporal de regulación de empleo, pues que genera muchísimas dudas y muchas incertidumbres sobre qué condiciones, en qué condiciones se puede aplicar y en qué situación quedan los trabajadores que están afectados por este tipo de expedientes. Y efectivamente esto está generando un volumen importantísimo de consultas. Casi la mitad de las consultas están relacionadas con este tema. Y para todas esas consultas, me imagino, Sergio, que tendréis o también de alguna forma ahora tendréis la respuesta o intentaréis a todas las personas que os llaman, pues tranquilizarles y aconsejarles de la mejor manera posible. Por supuesto que sí, en Legalitas seguimos dando respuestas, no hemos parado nuestra actividad en ningún momento, nuestro sistema de trabajo permite que podamos seguir atendiendo estas consultas, todos los compañeros estamos teletrabajando, afortunadamente lo podemos hacer y estamos intentando dar respuestas a nuestros clientes para que puedan, en cierto modo, rebajar su grado de incertidumbre en una situación tan complicada como la presente. Sobre todo eso es lo importante, cuando sientes esa incertidumbre, esa zozobra, que no sabes muy bien cuál va a ser tu futuro laboral, qué puede pasar con la empresa. Es verdad que buscar la opinión, los consejos de los expertos, de los mejores profesionales, ayuda mucho. Sobre todo a ver cuáles son las opciones que te puede plantear la empresa, que tienes tú también como trabajador, tus derechos, y eso me imagino que reconforta. Desde luego, sobre todo en la materia del expediente de regulación de empleo, que genera muchísima incertidumbre porque el trabajador piensa que va a perder su puesto de trabajo y nosotros desde aquí le explicamos que no se trata de una extinción de la relación laboral, que simplemente es una suspensión, que él va a poder recuperar luego su situación laboral anterior y eso pues les tranquiliza bastante, pero hay que explicarlo bien, claro. Explicarlo bien.
y sobre todo tranquilizar dentro de lo posible a esos miles y miles de trabajadores que estáis recibiendo sus llamadas, sus consultas para intentar de alguna forma sobrellevar lo mejor posible esta situación. Sergio Herrero, abogado de Legalitas, gracias desde aquí por el magnífico trabajo que realizáis. Darles las gracias también a todos tus compañeros y a seguir así, a seguir trabajando. Muchísimas gracias a vosotros por interesaros.